En los 50 San Francisco poco se parecía a la ciudad que vemos actualmente, y eso lo sabe bien Manuela, una aragonesa de Ariza que lleva aquí más de 40 años y que nos ha dicho que vive en Lake Street. Manuela, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, le trato de usted, de tú. De tú. ¿De tú? De tú, como acostumbramos en Aragón, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Está contenta por aquí? ¿Estás contenta? Bueno, pues qué remedio nos toca, pero para mí siempre España es lo primero. Y la familia y todos que primos y todo lo que tenemos, pues yo me añoro mucho todavía. Aragón también. Ya. ¿Te emocionas ya solo de que vengamos? ¿Verdad que sí? Pues claro que sí. Y bienvenidos. Manuela, este es Daniel, ¿no? Sí, mi marido. Quiero que lo conozcas. Hola, ¿Qué tal? Encantado. Ah, el gusto es mío. ¿Tú también aragonés o...? No, yo soy de Bilbao. ¿De Bilbao? ¿Del propio Bilbao? Bueno, un pueblo cerquita de Bilbao. ¿Y cómo os conocisteis? Cuéntame, Manuela. Aquí en San Francisco. ¿Sí? Ya, el cónsul de España nos invitó a una recepción y allí conocí a mi marido. ¿Quién fue el que iba detrás de quién? Ella. ¿Sí? No, él. Pues nada, entonces ¿dónde nos vas a llevar ahora? ¿Dónde nos vas a Al llevar? Palacio de la Legión de Honor, que es muy bonito, ya lo veréis. Y hay una vista muy bonita desde allá arriba. ¿Sí? Y luego, pues si hay tiempo, ya iremos por Presidio, como tú te gusta, ¿no? Muy bien. Venga, pues vamos. Hola, pues. ¡Hala, de acuerdo! Manoli, ¿a tus 77 años sigues conduciendo? ¿Tú crees que tengo 77 o tengo más? No sé, ¿cuántos tienes? Pues no creo, yo creo que ya son 7, creo que sí, son sí. ¿Y has conducido mucho en tu vida o no? Muchísimo. ¿Te gusta conducir? No me importa. Lo tengo ya por costumbre. Manuela, ¿y se echa de menos España, se echa de menos Aragón? Oh, muchísimo. Todo España. Y Aragón, por supuesto, ¿no? ¿Cómo fue la salida de España? Muy triste, porque abandonaba toda la familia. Yo era la única que vine a América, la primera. Y es un poco duro. Y ya llevamos muchísimos años, pero siempre es España. Todos los años que podemos vamos a España. ¿Y vais a Ariza o vais a Zaragoza? A Ariza. Bueno, a Zaragoza pues siempre para ver la Virgen del Pilar. ¿Y cómo es estar con una aragonesa? Oh, es fine. Es alright. Está bien. Ya. Cuando vamos a España alquilamos coche y vamos por todos los lugares donde hay vino. Por ejemplo, Calatayud. Ariza, Calatayud. La Rioja. Compramos vino en Borja, que lo tenemos en casa aquí también. Oh, lo pasamos más bien ahí. Y a ver, por ejemplo, hemos ido ya varias veces a Monasterio de Piedra. Ahí vamos siempre. Sí. No, a él le encanta. ¿Cuánto puede costar estas casas? Oh, algunas más de 20 millones. ¿Y vosotros podríais compraros una de estas o no? No, de ninguna manera. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a contestar? Pero bueno, no vivís mal tampoco, ¿no? En San Francisco. No, ellos compraron esa casita, la han ido arreglando poco a poco y tenemos arriba otro piso y estamos viviendo bien. ¿Es fácil la vida en Estados Unidos? Bueno, Para el que tiene pues dinero, sí. para el que tiene. Hay que trabajar muy duro, pero aquí seguimos. En España se vive mejor porque allí pues se trabaja para vivir. No, allí se vive para trabajar. ¿O cómo es? Ya ni me acuerdo. Aquí se Pero vive aquí- para trabajar y allí se trabaja para vivir. Eso mismo, se trabaja para vivir, eso es. Manuela, ¿qué es aquello que tenemos ahí al fondo? El Golden Gate Bridge, una maravilla del mundo. ¿Os gusta mucho? Bastante, pero no me gusta caminar en él. ¿No? Me da miedo, Sí, ¿por qué? porque ya ha habido algunos accidentes. ¿Aquí es donde os bañabais? Sí, nos bañábamos entonces cuando éramos jóvenes. Unas cuadrillas veníamos y traíamos nuestros bocadillos y nuestras cosas y nos pasábamos el día en la Y playa. hay unas amigas tuyas que venían con el bocadillo y se lo llevaban para casa. Sí, se comían el nuestro. Manuela, ¿y el carácter aragonés se parece al carácter de los americanos o no? No, En nada. en nada. ¿Por qué? Pues porque no somos iguales, ¿no? Somos diferentes. Sí, ¿en qué sentido? Bueno, pues los españoles ya sabes,
Pero los aquí pues ya son un poco orgullosos. Ya, el carácter es muy raro. Muy Ya. tercos los aragoneses. ¿Sí? Pues peores los vascos. Que te cuento el chiste. Un aragonés y un vasco estaban, ¿quién era más terco de los dos? Y cogió el aragonés un clavo largo, lo puso contra el marco de la puerta y empezó a darle con la cabeza. No iba más, no pasaba más el clavo. Se dio la vuelta y estaba el vasco aguantando con su cabeza la punta del clavo por el otro lado. O sea, mira quién es más tozudo. ¿Dónde estamos ahora? En Presidio. ¿Sí? En el centro de Presidio. ¿Qué es esto de Presidio? Pues es una urbanización que hicieron los españoles, los primeros españoles que vinieron. Allí está el Club de los Oficiales, allá arriba está el Club de Golden Gate, que también lo hicieron, y cuando los Estados Unidos se apoderó de ello, pues hicieron más, ¿no? Lo que no falta es la bandera de Estados Unidos. Y ya nos falta la de España. Habría que ponerla, ¿no? Y yo la pondría. O la de Aragón también, pondríamos ahí las tres. Las tres. Yo ya empiezo a tener un poquito de hambre. ¿Vamos a comer a algún restaurante por ahí? Tenemos la casa, buena comida. ¿Sí? Sí, venís a comer todos allí, es vuestra casa también. Venga, pues vamos para allí. Manoli, ¿qué es eso? Paella. ¿Paella? Sí, ¿Soléis hacer mucho o porque es ocasión especial? bueno, es una ocasión especial. Y lo que vemos que no falta aquí en tu casa son cosas de Aragón, ¿no? Bueno, pues casi todo, pues como soy de allí, mi madre pues nos trajo también muchas cosas, una familia muy feliz y todos los primos y todos nos llevábamos muy bien todos, como hermanos, ¿Has mantenido el contacto con tus primos? siempre, todavía los tengo. Oye, ya, porque pues éramos todos muy unidos. Eso será bonito, ¿no? Oye, es muy bonito, sí. Y son muy buenas. Daniel ya las conoce, son muy buenas, muy buenas. En principio ya quedaros a vivir aquí, ¿no? Ya no tienes idea de volver, ¿no? Oh, no, nosotros siempre la hemos tenido, ¿verdad, Pap? Es lo nuestro, en donde nos hemos criado, donde hemos crecido. Y eso no se olvida. Estamos encantados de que habéis venido y ojalá volváis otra vez. Pues seguro. Y te traes a tu esposa la próxima vez. Muy bien. Y aquí está vuestra casa. Manuela, un Ok. placer. Muchas Igualmente. gracias. Igualmente, y venís cuando queráis, aquí Vale. tenéis vuestra casa. Muchas gracias, paisana. Adiós. San Francisco es fantástica, pero desde moto es mucho mejor. No hay problema de aparcamiento, te puedes mover muy fácilmente y además las vistas son fantásticas.